Con Rogelio Castañeda y Rocío Berumen. Se acabaron los amenes. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al podcast Se acabaron los amenes. Soy Rogelio Castañeda y Rocío Berumen. Y seguimos juntos comentando sobre el libro ¿Qué estabas esperando? De nuestro hermano Paul Tripp. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Y contenta? cómo? Contenta. ¿Qué tan contenta? Bien contenta. Hoy es Día de la Mujer. Wow. ¿Sí, no? Sí, 8 de marzo. 8 de marzo. Sí. Bueno, no vamos a decir nada de eso porque quién sabe si nos metemos en asuntos políticos. No. Además no preparamos nada. Pero bueno, bienvenidos hermanos y personas que nos escuchan. Y como usted ya se dio cuenta en el link que acaba de ver o el título que vio ahí en Spotify antes de darle clic es No se duerman enojados, primera parte. Así es, y es nuestro episodio 20. 20, cumplimos un año. Cumplimos un año. Un año. Hace poco. ¿Quién diría? Un año de este proyecto. Gracias a todos los que sí, muchas gracias. Nos envían mensajes diciendo, que nos animan. Diciendo que les edifica, que Dios les ha hablado. La verdad es que a nosotros también. Sí. Nosotros estábamos a punto del divorcio. Dios guarde. No, la verdad, dejando de bromas, ha sido muy edificante para nosotros como matrimonios hacer este proyecto y nos da mucho gusto escuchar de personas de otras iglesias, personas amigos de otros lugares sí. Y personas de Senda de Gracia también que le envían mensajes a Rocío, que me dicen a mí. De verdad que gracias a Dios y toda la gloria sea para Dios. Amén. Y sigamos juntos aprendiendo. Amén. Y pues estamos hablando en el compromiso número 5 del libro que dice negociaremos nuestras diferencias con aprecio y gracia. Y hemos hablado de que las diferencias que tenemos no deben de dividirnos. Así es. Podemos usar las diferencias para crecer. Ajá, y que debemos de verlas desde una perspectiva bíblica, reconociendo que somos diferentes porque Dios nos ha creado diferentes. Sí. Y que eso pues no sea motivo de pleito. Así es. Pero pues, ¿qué crees? ¿Qué creo? Va a haber pleitos. Va a haber pleitos. Ay, qué aguafiesta eres, Rogelio. Por eso, el día de hoy vamos a hablar acerca del conflicto y qué hacer en los conflictos. Ahora sí, prácticamente, paso 1, paso 2, paso 3. Ok. Pero los dividimos en 2 episodios para que poco a poquito los vayan digiriendo. Eso, nos tenía la duda de cómo se decía. Y me gustó mucho este episodio porque empezó nuestro hermano Paul Tripp hablando de un matrimonio que él tuvo en consejería. Y pues el problema era que ellos este matrimonio no se habían tomado el tiempo para reflexionar cuán diferentes eran en personalidad, estilo de vida y madurez cristiana. Me recordó nosotros, como tú estabas en el evangelio, pues yo no lo haga, hermano soltero que nos escucha, no lo haga, compa. Bueno, no estabas en el evangelio correcto. Que de alguna manera no metemos en esos problemas. Okay. El estilo de vida también era diferente y sí, las familias eran muy diferentes, aunque pues de aquí de Sinaloa, pues regionales y todo, pero sí, los contextos de nuestras vidas sí. Diferentes, definitivamente. Así es. Y pues la madurez cristiana, pues nula en mi caso. Y pues la tuya no estaba muy madura porque te pusiste con un inconverso. Se acabaron los amenes. Pero sí estaba más para acá que para allá. Ok. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues esto ya nos expusiste. Este matrimonio, pues así vivían, se dieron cuenta. Y una de las cosas que le molestaba mucho a Juan, creo que se llaman Juan y Macrina, era el nombre que usó nuestro hermano Paul Tripp, sí. que ella era tan lenta. O los traductores. Los traductores, tan lenta y metódica. Él se desesperaba mucho. Pero pues eso se ve venir desde que uno anda de novio, ¿no? Sí, ¿tú crees? No, pues sí, pero pues ni modo, dice pero uno, como pues, que no le pones mucha atención. No, tú dices lo pago. Sí. Vale la pena. Así es. Entonces, me decía Rocío hace un rato, ¿te recuerda a mí? Pues más o menos. En lo lenta. Porque el metódico aquí soy yo. Pero bueno, y pues
los problemas, sabe que en este matrimonio, decía el hermano Paul Tripp, que no se debían tanto a sus diferencias, sino sus problemas se debían a que no sabían lidiar con esas diferencias. Sí. Y establecieron estos muchachos a lo largo de su matrimonio, primero, patrones de negación. De decir, no, estamos bien, todo está bien. Mala comunicación, de enojo y falta de perdón. ¿Qué cosas de estas que estamos hablando de un matrimonio expuesto en este libro vivimos nosotros? Estamos teniendo patrones de negación cuando estamos enojados. Estamos teniendo mala comunicación, o sea que por cualquier cosa nos encendemos o cualquier cosa que decimos produce un pleito, no sé, enojo, o incluso tenemos alguna cosita por ahí que no hemos perdonado a nuestro cónyuge que nos está trayendo cada vez al recuerdo y creciendo el conflicto. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer, Rocío Verumen? Bueno, pues primero nuestro hermano Paul Tripp nos aconseja que enfrentemos la realidad. Ok. Que pues reconozcamos las diferencias, que reconozcamos todas aquellas cosas que probablemente no estamos de acuerdo en la forma de ser o en la personalidad, que ya lo hemos mencionado, al principio nos atraía, ¿no? Nos gustaba eso que era diferente de nosotros. Y no vivir, pues, en la negación. Frase para compartir, dice, no vas a poder lidiar con la realidad de manera que haya cambio si rehusas enfrentar esa realidad. Es decir, no hay de otra más que confrontarnos, ¿no? Confrontarnos esas diferencias. Y bueno, aquí nos comenta el autor, nos lleva a la reflexión de que muchas veces caemos en la negación, ¿no? Como tú lo comentaste hace un ratito. O caemos en decir, bueno, ya se le irá a pasar, ya va a cambiar y le voy a dar su espacio un ratillo. Le vamos a dar su espacio, pero ese espacio se convierte en meses. En permanente. Llegó para quedarse. En un estado permanente, ¿no? Entonces, no debemos tener miedo a hablar la verdad, a decir también qué cosas nos molestan, ¿sí? Y bueno, más a ratito vamos a hablar de eso, pero por lo pronto, pues ser conscientes de esas diferencias, enfrentarlas con la verdad y sobre todo a la luz de la palabra. La Biblia nos muestra esperanza y nos alienta en estas ocasiones, ¿no? Dice, la honestidad de la Biblia no es suavizada por la esperanza, ni la esperanza es negada por su honestidad. Es decir, hay muchos pasajes que nos pueden ayudar en este sentido de las relaciones. Por ejemplo, cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces se debe perdonar? Pues hasta 70 veces 7, ¿no? Uh-huh. Que no nos habla de un número de veces que tengamos que perdonar exactamente, sino que de una manera pues continua, ¿no? Y ya también hemos aclarado que vamos a perdonar o estamos hablando en este sentido no de situaciones pecaminosas, ¿no? Porque las situaciones pecaminosas pues hay que tratarlas como son. Hay que tratar el pecado como es, con exhortación, con confrontación. Pero aquí estamos hablando de diferencias de personalidades, de perspectivas, de cuestiones que probablemente, y no sé si venga más adelantito o me esté adelantando, de cuestiones que pudiéramos dejar pasar, sí, ¿no? Sí, hay más cosas adelante tocaremos ese es cierto, tema. te toca a ti, ¿no? Entonces, pues hay que enfrentar. No queda más que ser realistas, ser honestos y hablar de esas diferencias que pudieran causarnos conflictos. En los primeros episodios, ¿te acuerdas que usaba mucho yo la frase de platique? Uh-huh. Platique. Sí. O sea, hablar de todos estos problemas, hablar de ser honesto, ser transparente, ponerse a cuentas, todo esto.
es muy importante. Es como la analogía de la enfermedad, de que estamos enfermos o no sabemos qué tenemos, vamos al doctor y entonces podemos trabajar nuestra alimentación o con las medicinas que nos da el doctor para mejorar. Así es. Esta es la bronca del matrimonio. O sea, si hay un problema y lo negamos, es como no ir al doctor. Así como es. no atendernos, ¿no? Así es. Entonces nunca va a resultar, nunca va a mejorar. Así. Y solamente va creando en nosotros una raíz de amargura, un coraje y los problemas. Si antes teníamos un problema que realmente valdría la pena atacar, Sí. ahora cualquier cosita, hasta escoger dónde van a comer, va a ser un problema, ¿no? Así es. Y sobre todo, pues, ya hemos mencionado también ese ejemplo de los pasajes que hablan de cómo ver al prójimo, de cómo tratar al prójimo, de, perdón, de no ver la paja que hay en el ojo ajeno, sino la viga que hay en nosotros. Y no es porque uno esté más mal que el otro, sino simplemente antes de levantar, ¿no? el dedito acusador o el dedote El dedón. o el mazo, pues reflexionar, ¿no? En nuestras propias actitudes, nuestras propias, pues, hábitos, ¿no? O dinámicas, De en acuerdo. este caso. Entonces, paso número 1 en nuestros conflictos, enfrentar la realidad. Así Paso es. número 2, lidiar honestamente con su enojo. Y yo empiezo con una frase para compartir que dice: uno de los pasos más importantes en la resolución de las diferencias entre ustedes es admitir y reconocer las cosas que hay en el corazón. Suena como que, tengo que reconocer si hay enojo, si hay dolor, si hay vergüenza, lo que sea que esté estorbando o lo que sea que esté produciendo una relación ríspida, dijera nuestro hermano Héctor Ursúa, ¿no? Entonces, dice aquí, ustedes no pueden vivir con otra persona y considerar igualmente importante cada diferencia y convertirla en un problema entre ustedes. Es lo Así que es. decías, ¿no? Sí. Que hablabas un poquito ahorita, que te adelantabas. Sí. Hay unas diferencias que son súper importantes que atacar. Así es. Le vamos a dar unos ejemplos. No, nadie nos dijo nada. No pellizque al marido, no le diga te dije, o no nos mande un mensaje diciéndole, Nos era andan fulanito. balconeando. No, pero miren, diferencias importantes que hay que atacar. Bueno, antes de que digas las importantes, yo quisiera mencionar algunas que no son tan importantes, ¿no? Por bueno, ejemplo, dale. por ejemplo, hay algo muy marcado en nuestra comida o a la hora de comer, y es que a ti no te gusta la mayonesa. Ay, Dios santo. Y evitas, o de manera como ya cultura familiar evitamos, ¿no? Las comidas que tengan mayonesa, sí que sea un ingrediente muy importante. Pues sí consumimos, David y yo en este caso, Demasiado. pues ya lo que va a nuestro plato nada más, ¿no? Entonces, y adaptamos algunas otras ensaladas principalmente, ¿no? Cambiamos la mayonesa por la Filadelfia, que sale mucho más caro, ¿verdad? Pero bueno, entonces... Tampoco es programa de recetas, hermano. Ok, perdón. Entonces, síganme para más consejos. No. Entonces, Nuevo podcast de cocina, próximamente. Ese tipo, pues, de situaciones que no son tan relevantes como que imagínate que yo Que te enojaras. Ajá, que me hicieron un camote de amargura porque, oye, es que nunca puedo comer ensalada de pollo porque a ti no te gusta la mayonesa, ¿no? Oh, quiero mi hot dog con mayonesa. Así es. Cómetela tú con mayonesa. O quiero verte comer mayonesa. Si me amas, cómete Con una mayonesa. cucharada de McCormick. Mayonesa McCormick. No. Bueno. No, exactamente. Suena tonto, ¿verdad? Ahorita los hermanos. El ejemplo de la hermana Rocío. Eres hermano. Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de una diferencia importante. Uy. Hasta me la leo y... Dice el hermano Paul Tripp que no es posible ni saludable que un matrimonio asistan a iglesias diferentes. Se acabaron los amenes. Se acabaron. Es una diferencia importante. Los matrimonios deben estar unidos en su fe, unidos a donde van. Imagínense qué va a pasar con los hijos. Bueno, Juanito va con mamá y Petrita va con papá. Entonces, está bien raro, está dividido.
Es un hogar dividido, es una diferencia que debe de atacarse, debe de ponerse en orden. Así es. Como quiera que sea, Más que- platíquenlo, sí. pónganse de acuerdo, díganse a lo mejor el por qué a mí me gusta esta iglesia, a mí me gusta esa, puntos de convergencia Sí. y unidos. Y sobre decidan. todo yo creo que es lo que tiene más peso a la hora de decidir a qué iglesia ir, ¿no? De acuerdo. Número dos. Ujú. Adelante, no. Número Adelante. 2. Otra diferencia importante es que tengan diferentes maneras de criar a sus hijos. O sea, Ay, el ay, papá ay. permisivo hasta la pared de enfrente y la mamá capataz. No es testimonio, ¿eh? No es testimonio. Y la mamá un gendarme. Legalista. Una tronchatoro cualquiera, ¿no? No. ¿Qué van a pensar, Está bien León? difícil. No, pues que piensen lo que sea. Lo que- Somos cristianos y estamos en un proceso. Ok. Pero imagínense eso. ¿Cómo vamos a confundir a nuestros niños? Así es. ¿Cómo vamos a confundir a nuestros adolescentes? ¿Qué estamos moldeando en ellos con esas diferencias en que yo te dejo que te pongas esa ropa y el papá deja y la mamá no? Así Y- es. no, eso está súper. Pues es un hogar dividido. Es un hogar dividido. Así es. Entonces, pues hay que ponernos de acuerdo en cuanto a criterios de cómo vamos a educar, qué vamos a permitir, qué no vamos a permitir, cómo nos vamos a organizar, cuál va a ser la prioridad en el sentido de, pues de la educación, de lo que los chicos ven, de, bueno, muchas cosas que conforme vamos avanzando en nuestra paternidad o nuestra maternidad, pues es necesario, ¿no? Sí. Irlo comentando. No, Porque los plebes nos comen si no nos ponemos de acuerdo. Sí, yo recuerdo cuando estaba más pequeña, uno de nuestros hijos, no voy a decir nombres porque se agüita Ana Victoria, pero uno decía, me acuerdo que le preguntaba algo, pues llegaba y me decía, papá, ¿puedo, no sé, X, puedo hacer esto, comerme esto? Y yo, pues sí, ¿no? Y ya, ¿no? De repente llegaba Rocío, Ana Victoria, ¿te estás comiendo otro chocolate? Y yo, yo le di, mi papá me dio permiso, pero ya le decía a Rocío, yo te había dicho que no, que ya te habías comido uno. Entonces ya nosotros empezamos siempre, ¿qué te dijo tu mamá? Y pues ya hasta la fecha siempre llega Ana y me dice, papá, ¿puedo ir con mis amigas al fórum? ¿Qué te dijo tu mamá? Pues que lo viera contigo. Ah, bueno, espérame, voy a platicar con tu mamá. Y ya platicamos a dónde va, con quién va, qué nos va a costar el que vaya y todo este rollo. Y ya nos vamos de acuerdo y ya. Ana Victoria, claro que no. Ve a secar la pared, la pintura de la pared. No, ya decidimos si la dejamos o no. Así es. Pero fue importante que nosotros nos diéramos cuenta porque si no los chamacos, como dice la Rocío, hacen lo que quieren, ¿no? Y bueno, yo sé que no es el tema de la paternidad ahorita, pero otra junto con cosa. pegado, junto con sí, pegado. otra cosa que a veces hacemos es. Ana Victoria siempre ella está buscando qué hacer, ¿no? Haciendo agenda y si me descuido nos hace la agenda de Rogelio y mía. Hace la agenda de la iglesia si la dejamos. Entonces, sí. Entonces, algo que yo hago, porque de verdad que pues mi naturaleza, mi personalidad es, a ver, espérame, no he platicado con tu papá. No es un sí, no es un no. Pero déjame, Eso quién sabe. Sí, pero déjame verlo con tu papá. Y ella se encarga, de estármelo recordando hasta que. Cada 30 segundos. Hasta que no lo hablamos y decimos, oye, ¿cómo la ves? Porque tenemos diferentes perspectivas a veces y entonces lo que no ve uno puede verlo el otro. A ¿no? veces. A veces. Oh, pues. Bueno, hablando de diferencias. Ay, muy bien. Síguele. Siguiente y última de diferencia. Obviamente hay muchas más. Solamente nos estamos enfocando en 3 que nos parecieron muy importantes. 3 ajá. ejemplos. Decisiones financieras y el uso diario del dinero. Tema Ay. complicado. Sí. Si alguien es bien despilfarrador, a ver, adivinen de este matrimonio que se acabaron los amenes. ¿Quién es el despilfarrador? No lo diga. No, lo la vamos diga. a dejar así. Lo vamos a dejar incógnito. así. ¿Y quién es el que? No, Rogelio. ¡Oh! Hay que sacar cuentas, hay que hacer un presupuesto. Ok. Entonces, tenemos que estar en una sintonía, porque un hogar dividido en cosas como esa, a la larga,
Sí. va a traer dificultades a nuestro hogar y va a crear Dolores de conflictos, cabeza. dolores de cabeza, presión luego para la parte que trabajo, si los dos trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas otras áreas que podemos decirle que son importantes y también hay muchas otras en donde podemos decir, ay, aquí no hay bronca. Aquí dense su espacio, Así es. respire, que coma mayonesa y si no, no come. Así Si come es. esta cosa o si, no sé, lo que sea, cosas secundarias. Cosas secundarias. Entonces, pero vamos a darle un enfoque bíblico a esto, ¿no? ¿Por qué le pusimos al episodio No se duerman enojados? Porque está basado todo este capítulo en Efesios 4, 26 al 27. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Quiere decir, dice que no se ponga el sol mientras están enojados. O sea, no se vaya a dormir Así es. enojado. O sea, no deje el enojo para el día siguiente o que le dure hasta el día siguiente, ¿no? No lo deje marinando, no deje Exacto. que como la carnita que le echan miles de cosas y al rato sale más buena. Aquí no. Aquí es todo lo contrario. Así se es. amarga. Sí. Ahorita Rocío dijo, yo estaba guardando esa frase del camote de amargura, ¿no? Que en lugar de ser una raíz de amargura en el corazón, se hace como un camote, decía un amigo mío Israel. Se hace enorme el enojo, se hace grande. Entonces, ¿qué aprendemos? Aprendemos 3 cosas muy útiles en estos versos, ¿no? Los voy a leer de nuevo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle y no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Primera cosa que aprendemos, cuando estemos enojados, resistamos ir hacia donde el enojo nos conduce. Amén. O sea, como cristianos, en Jesús tenemos el poder de decir no al deseo de ese enojo y de esa manera frenar y que ese enojo no nos lleve a decir y hacer cosas que no deberíamos. Así es, porque al calor del enojo surgen muchas palabras, muchas ideas que pues nos vamos a arrepentir. O sea, estoy segura que nos vamos a arrepentir de eso. Recuerden, de la persona que más nos duelen las palabras es de nuestra esposa. Así es. Es quien nos puede desarmar con 2, 3 frases. Testimonio, hermano. Testimonio. Ya no aguanto más. Pues, segunda cosa que podemos aprender. En el matrimonio es vital rehusar dejar que el sol caiga mientras todavía estén enojados. Porque dice aquí, no pequen al dejar. Estamos pecando, dice. A mí me pareció impresionante Sí. en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente, que dice que no pequen. O sea, que ¿por qué? Van a decir, pero ¿por qué peco? Estoy enojado porque me hicieron una maldad. Bueno, pecamos porque hay orgullo. Exacto. Porque no queremos dejar ir el asunto. Así es, porque no queremos perdonar o porque no queremos reconocer nuestro error. Ya sea que seamos el ofendido o el ofensor. Así Si somos es. el ofensor, pues está peor no pedir perdón. Perdón, Y así si es. somos el ofendido, pues también decir y no me volteo del otro lado de la cama. Entonces, no sé en qué punto están ahorita como matrimonios, hermanos o personas que nos escuchan, pero a lo mejor tiene ya meses enojado. Pues ya son varias noches. Y sobre Saque todo, cuentas. porque cuando hablamos en el capítulo del perdón, de mantener cuentas cortas, Cuentas ¿no? cortas, así es. De mantener que no dejar pues que se acumule demasiado esa lista de corajes, de etcétera. Sí, porque lo único que van haciendo es ir endureciendo nuestro corazón y enfriando nuestra relación. Y repito, dando pie a que cualquier cosita en casa sea un problema. Así Porque es. ya hay una cosita. Y la tercera cosa que aprendemos útil de estos versos es que si dejamos que el dolor se quede ahí por un largo tiempo, va a crecer. Así es. Y aunque no tenga ningún otro problema, ya está ese problema creciendo y creciendo, Sí. como regando una planta. Así es. Y
Y me gusta la analogía esta que hizo mi amigo Israel del camote de amargura. Porque ¿dónde crece el camote? ¿Es de una raíz? Ajá, abajo de la tierra. Así como la papa, como la zanahoria, como todo. No se nota. Los tubérculos. De repente dicen, vamos a cosechar y sale el camotón. Pues usted jícama. Usted sabe, hermano, si después va a cosechar en el corazón de su esposa y se encuentra que hay una raíz grandota. Así es. O usted la tiene. Y entre más grande, más duele arrancarla, más cala. Sí. Entonces, Porque, muy sí. bien, seguimos. Entonces, ¿qué más podemos hacer cuando hay conflicto? Pues la tercera es comunicarnos de una manera saludable. Ok. ¿En qué consiste esto? Dice, la definición bíblica de comunicación saludable se enfoca tanto a nuestro vocabulario como en las intenciones de nuestro corazón. Dice Efesios 4:29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Uh-huh. Entonces, si vamos a enfrentar, ¿no?, nuestra realidad, si vamos a hablar de nuestras diferencias, pues primero no hay que dejarnos llevar por el coraje, ¿no?, y decir cosas que seguramente nos vamos a arrepentir y aunque pidamos perdón, como luego dicen, no podemos desescuchar, no podemos desdecir, aunque nos arrepintamos, ¿no?, de lo que hacemos. Y claro, con esto no estoy diciendo que ya lo dijo, hermano, ya, no hay vuelta para atrás. No, sí hay vuelta y la Biblia nos ofrece un camino, ¿no? El camino del perdón. Así es. Y hacia allá vamos, ¿no? Entonces, cuando tengamos pues que enfrentar estas diferencias, pues hay que meditarlo, hay que pedirle la gracia a Dios, hay que buscar las palabras que estimulen, que no hieran. Se escucha fácil, sabemos que no lo es tanto ya cuando lo vamos a hacer, pero pues es necesario, ¿no? Y aquí el autor dice, es posible que nunca levanten la voz, ni usen palabras vulgares o se insulten con expresiones groseras. Sin embargo, pueden ser arrogantes, rudos y renuentes al cambio, más preocupado por sus deseos que por las necesidades del otro. Y aquí yo sí quiero hacer un paréntesis o recalcar algo, ¿no? Aquí las personas en nuestra región, por lo general son muy mal habladas, ¿no? Entonces, cualquier cosita. Entonces, a veces también como cristianos podemos adoptar este lenguaje y al calor del coraje, pues utilizarlo, ¿no? Aquí el hermano se está viendo muy, muy propio diciendo no conoce a los culichis. Hay que traer a nuestro hermano Paul para que se dé un quemón. Sí, entonces, pues imagínate, si no debemos de ser arrogantes, más bien aquí están los dos extremos. Podemos ser muy hirientes, incluso utilizar palabras altisonantes, pues hay que evitarlas. No nada más cuando estamos enojados, sino cuando siempre como cristianos debemos de cuidar nuestro vocabulario, ¿no? Número uno. Y el otro extremo sería pues ser orgullosos en el sentido de a lo mejor hasta ser fríos, ser indiferentes, a veces aplicarnos la ley del hielo, ¿no? Como les he dicho, digo... ¿Qué dijo? Que a veces aquí el silencio resuena, ¿no? Pero bueno, hay que respetar también esos espacios, ¿no? Ya no voy a decir nada. Dice, la comunicación saludable se enfoca y se orienta hacia la otra persona. Cuando nosotros confrontamos o vamos a tomarnos este tiempo para pues hablar de nuestras diferencias, hermanos, no se trata de imponer nuestra opinión o nuestro punto. No es de que, pero me va a escuchar porque tengo que decirle 2, 3 cosas. Voy a ganar. No, se trata de buscar la conciliación y si es necesario la reconciliación, pero más que nada crecer en nuestra relación, crecer
como cristianos. Dice, ¿cómo luce esto en la práctica? Antes de que avances, me acuerdo cuando mi papá me decía, cuando estaba yo ya en prepa y que me había hecho un plebe bien, bien picudo con él. Y me acuerdo que me decía, una alegata ganada es una alegata perdida. Una discusión. Y él se refería a que cuando la ganaba, o sea, no es de que, pues ya ganaste, ya quiere decir que perdiste. Siempre. Se refería a que cuando ibas más allá por ganar, que lastimabas a la otra persona, decía mi papá, la perdiste. Porque fuiste grosero, porque fuiste altanero, porque fuiste rudo. Así es. Entonces la perdiste. Y yo, ahora que leo esto, me acuerdo mucho de lo que decía mi papá, ¿no? Así es. Bueno, Ahora entonces, ¿cómo luce esto en la práctica? Bueno, procuramos hablar de una manera edificante, ¿sí? No imponiendo una opinión o un punto, ¿no? Buscamos animar a nuestro cónyuge. Dejamos saberle que lo hacemos por amor, ¿sí? Sí, así es. Y buscamos también llenarlo de esperanza, de aliento, ¿sí? No queremos... Destruirlo. Exacto. No queremos desanimarnos ni desesperarlo, ¿no? Tampoco estimular su enojo ni mucho menos la amargura, ¿no? O sea, recalcar el error, recalcar las cosas así de una manera hiriente, no sé, ¿verdad? En algún lugar se vive de esa forma. Sí, en algunos otros matrimonios. Okay. Allá de África, por ahí. Fíjense, algo bien importante, dice aquí nuestro hermano, no quieres decir nada que le haga dudar de Dios. O sea, en ese sentido, a veces hasta ponemos en tela de juicio, ¿no? Si eres cristiano o no eres cristiano, ¿no? Porque lo llevamos a ese límite. A dudar de sí mismo. Exacto. Le enfatizamos su maldad a tal grado que dices, pues ni cristiano soy entonces. Exacto. Yo soy tan malévolo, ¿no? Exacto, no debe de ser. Es la línea, ¿no? Y muy importante también es considerar el entorno. Sí, como decía Rogelio, en el súper no, en la línea del súper no, hermanos, no es enfrente de un la buen cajera, momento. ¿no? Enfrente de la cajera, trae su tarjeta Soriana. Pero te dije. Ay, no. Ok, tampoco ciertas reuniones, ¿no? O sea, si vamos a convivir con otras parejas, que es muy importante que lo hagamos, pues también hay que ser prudentes y hay que, pues, guardarnos aquellos temas. No por aparentar, es bien importante esta parte. No, porque recuerden que aquí arriba dijimos que tendríamos que enfrentar la realidad. Así y es. decir que no estamos mal No, es aparentar. Exacto, no por aparentar, sino por guardar la prudencia y el testimonio, y porque hay cosas que definitivamente se tienen que tratar ping-pong, como luego dicen, ¿no? O sea, sí. En casa. Exacto. Y una frase para compartir, dice, la conversación sana le regala a la persona la gracia del amor, la gracia de la esperanza, la gracia del ánimo, la gracia del perdón, la gracia de la sabiduría, la gracia de la paz, la gracia de la paciencia y la gracia de la fidelidad. Qué bonito. Entonces, si tenemos que esperar a que pase el momento del calor, pues hay que hacerlo, pero hay que hacerlo por amor a nuestro cónyuge. Sí, me gusta mucho esto que sigue, te lo voy a robar tantito. Sí, adelante. Que dice nuestro hermano Paul Tripp que cuando hablamos a la gente con esta clase de gracia, nos convertimos en una herramienta de gracia transformadora. Amén. En las manos de un Redentor sabio, amoroso y poderoso. Amén. O sea, somos un instrumento de Dios cuando hacemos ese tipo de cuando brindamos esa gracia y ese amor en nuestras pláticas, en nuestra comunicación. Y dice también que ahí es donde se encuentra la esperanza de nuestro matrimonio. No en nosotros, no en ti o en mí, sino en la maravillosa gracia de un Señor siempre fiel y presente. En Él. Amén. Entonces, y ya para cerrar este punto, que probablemente me alargué mucho. No. Una frase dice, ustedes realmente necesitan ayuda. No es tanto el de sus diferencias, sino el de cómo el pecado les hace enfrentar esas diferencias de manera que intensifica sus dificultades en lugar de solucionarlas. Uf. Entonces, ¿Sí? Adelante. O sea, quiere decir que el pecado, al enfrentar nuestras diferencias, hace que sean
las magnifica. Así es. Necesitamos ponernos a cuenta, necesitamos ser bien claros en la comunicación. Amén. Necesitamos dialogar. Sí. Matrimonios, dice el hermano en el libro, matrimonios que viven en su casa pero están separados. Y va más allá de esos matrimonios que uno ve en la tele que dices tú, no, es que duermen en casa, en cuartos separados. No. Hay matrimonios que duermen en la misma cama y que están separados. Matrimonios que no se dicen cómo se hacen sentir. Matrimonios que no resuelven sus conflictos. Así es. Bueno, si usted está en ese punto y ya no sabe más qué hacer, busque ayuda. Amén. Busque ayuda. Y aquí va el punto número 4, que es con el que vamos a cerrar. Son 7, pero hoy vamos a hacer 4 nada Así más. Es. Echen mano de sus recursos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí va lo que decía yo hace un momentito. Nuestros matrimonios no están diseñados para que estemos en aislamiento. Así es. O sea, nuestro matrimonio necesitan estar conectados a una comunidad más extensa que le ofrezcan los recursos que no podrían obtener solos. Así es. Recuerdo hace muchos años tuvimos, Rocío y yo, un conflicto. No lo vamos a desmenuzar. Okay. Pero tuvimos una diferencia y pues ya era como que ella creía tener la razón y yo creía tener la razón. Y no había un punto medio. Pues era como que esto, no, sí, no. Sí, era no, blanco sí, o negro, ¿no? Sí, era. O sea, así como tú y yo. Sí, hermana. Entonces, recuerdo que ya llegó un momento que dijimos, vamos con una persona. Creo que ya lo mencionamos hace tiempo. Entonces, probablemente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fuimos con esa persona, pues ya le dijeron a Rocío que ella está equivocada. Ya le dije, te dije, ¿ves? Ya pudimos tener ese punto externo. Obviamente fuimos con una persona madura, cristiana, sí, que habló y que nos dijo. O que por lo menos tenía más tiempo de casado con nosotros. Sí. Y ya nos dijo, miren, háganle así, háganle así. No, miren, tengan esto es más valioso, pongan atención a esto, Oraron por nosotros y pues aquí estamos. Bendito Dios. 20 años. 20 años, episodio 20. Wow. Episodio de aniversario. Entonces, 20 años de matrimonio y el Señor ha sido fiel con nosotros. Así ¿Somos es. un matrimonio perfecto? No, hombre, para nada. No. Pero estamos junto con ustedes aprendiendo de este libro. Así es. Juntos con ustedes llevándonos a tener esta relación. Entonces... Y yo quiero mencionar dale. De la historia que platica nuestro hermano Paul Tripp en este episodio, que gracias a que precisamente Macrina, que es la protagonista de esta historia. Entre comillas, sí. Se acercó con una hermana de su iglesia y pues le platicó cómo estaba su matrimonio. Obviamente era una persona mayor, no recuerdo si dice la edad o no, pero era una persona mayor con la que ella tenía relación y tuvo la confianza de abrir esta parte de su vida y de su matrimonio y pues de ser honesta por lo que estaba pasando, de no pretender cubrir ni apariencias. Y esto les llevó a esta hermana les sugirió la consejería con el autor de Paul Tripp, con el autor del libro, ¿no? que es Paul Tripp. Entonces, de ahí pues que el hermano nos comparta la historia y nos ayude también a comprender todos estos principios bíblicos. Así, ¿no? es. Y mira, hermano, ¿qué recursos tenemos? Y me gusta esta frase de nuestro hermano Paul Tripp. La comunidad que Dios ha diseñado para que le sirva de apoyo es la iglesia. Amén. En la iglesia vamos a encontrar personas que tienen una relación con Dios, personas que tienen comunión con el Señor, personas que te van a dar un consejo que no está basado en una sabiduría terrenal. Amén. Que no está basado en creencias y en supersticiones, sino que está basado en qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios. Al principio dijimos que la Biblia nos daba pautas para seguir en nuestras relaciones. La Biblia nos acaba de dar una pauta de cómo comunicarnos. La Biblia nos está instando a que no mantengamos por la noche un enojo. Así es. O sea, que qué mejor lugar. Que no nos vayamos a dormir enojados. ¿Qué mejor lugar para hablar de nuestros asuntos? O sea, ¿con qué personas? Con las personas de nuestra misma fe. Así es.
Ojo, no es que vaya usted con cualquier hermano o que vaya a la iglesia y levante la mano mientras está predicando el pastor. Yo aquí traigo a este hombre porque ya no lo aguanto. No. O que en las reuniones de matrimonios le diga, traigo a mi viejo para que me lo ponga, para que me lo afine. Para que me lo afine, ¿no? Como llevarlo a Mr. Fix, ¿no? No. Aquí es de verdad tener una vida de comunión, tener convivencia con otros hermanos y buscar esa ayuda. Hermanos jóvenes, busquen ayuda y acérquense a personas que han pasado por los problemas que están pasando ustedes. Por los matrimonios que ya tuvieron hijos. Si les está costando la crianza, el acomodo. Bueno, volteen a ver a alguien que dices tú, bueno, ya está, ya tiene hijos en universidad o ya están casados. Hermano, ¿cómo le hizo usted? Recuerdo yo, en mi primer grupo Unos a Otros, bueno, el segundo, que yo tuve en la iglesia, tenemos un proyecto que se llama Unos a Otros, donde tenemos grupos pequeños. Entonces me acuerdo que estábamos nuestro hermano Omar Rochín, amigo mío, estaba Mike y estaba Iván Insunza. Entonces era chistoso como Omar ya tenía hijos casaderos, en aquel momento todavía no se casaba Brian, y estaba yo que tenía niños en prepa y secundaria, estaba Mike que tenía niños en primaria y estaba Iván que tenía niños chiquitos. Y era así como que nos enriquecíamos mucho en la plática. Porque hablamos de, oye, ¿cómo pasaste esto? Y ya pues le decíamos al Iván, no, si él está pasando con los niños chiquitos, no, se pone peor, le decíamos. Y ya cuando llegamos con Omar decía, no, hombre, ahorita no es cierto. No los balconeaba, plebes. Pero sí era como que vivíamos, veíamos y aprovechábamos esas diferentes etapas de vida que teníamos y nos enriquecíamos. Bueno, con los matrimonios le va a ayudar enorme, hermano, que vaya y platique con alguien que ya vivió lo que usted ya vivió. Así es. Lo que usted no ha vivido, perdón. Lo que él ya vivió, lo que usted no ha vivido, ¿no? Amén. Amén. Entonces, vamos a repetir las 4 qué hacer cuando tenemos que enfrentar nuestras diferentes maneras de pensar, cuando tenemos conflicto. Y la primera es... enfrenten la realidad. Enfrentar la realidad, no negación. No decir, somos súper bien, todo fabuloso. 2. ¿Cuál es el 2? Lidien honestamente con su enojo. Ok. Honestamente. No dejen que se va, que no se den ponga lugar el sol, al diablo. no den lugar al diablo y no pequen al dejar que el enojo los controle. Así es. Así nomás. Dice la Biblia. Y número 3. Comuníquense de manera saludable. Así es. O sea, enfocándonos en la otra persona, no en nuestras necesidades y en la mutua edificación. Y no usando un lenguaje grosero ni ofensivo. Amén. Efesios 4:29. Y la última que acabamos de hablar es echen manos de sus recursos. Nuestra comunidad en Cristo va a ser un lugar seguro para que nosotros expongamos con algún hermano maduro nuestros conflictos. Amén. Y seamos confrontados, así como nos pasó a mí y a Rocío cuando teníamos esa diferencia. Sí. Y Dios use a esos hermanos y nos guíe a un mejor camino. Amén. Hermano, de verdad, le dejamos este devocional. Este episodio. Se me cruzaron los cables, perdón, hermano. Es que en la mañana estaba al 5 minutos de una palabra. Bueno, le dejamos este podcast porque queremos que usted se acerque a alguien. Si está pasando por conflictos, acérquese a un hermano maduro de la iglesia. Amén. Acérquese al pastor de su iglesia si usted no va a Senda de Gracia. Y si usted va a Senda de Gracia, pues busque ayuda. Nosotros estamos dispuestos para platicar con usted si usted quiere hacerlo. Así es. O estoy seguro que el pastor Jaime está dispuesto para hablar con usted. Y hay más hermanos en la iglesia que puede usted echar mano de ellos y decirles, ayúdame. Amén. Y si usted es creyente, pero no tiene una iglesia, pues también le invitamos a que se acerque. Sí, es Senda de Gracia. A buscar una iglesia donde pues le puedan ayudar a crecer. Así Amén. es. Si usted nos escucha en la ciudad de Culiacán, somos Senda de Gracia Culiacán. Búsquenos en Facebook, Instagram y no más. Y no más. Ahí va a ver las ubicaciones o aquí en la misma cajita de comentarios que dejamos en Spotify o en YouTube. Ponga ahí. Ayuda. No aguanto más. No es cierto. Busque ayuda, pero busca al Señor. Amén. Y créame que Dios va a sostener su matrimonio. Amén. ¿Terminamos? Amén. Pues entonces nos escuchamos dentro de 3 semanas con el tema...
No se duerman enojados, parte 2. Así es. Dios los bendiga. Cuídense. Hasta la próxima. Se acabaron los amenes. Se acabaron los amenes porque no entendieron. Se acabaron los amenes porque se sintieron. Se acabaron los amenes porque quisieron. Comenzaron a predicar y se me ofendieron.